Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, queridos hermanos, les habla Cecilia Marín para servirle de parte de Casa de Bendición. Es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes y les agradezco su sintonía. También recordarles que en este espacio pueden anunciar servicios, productos y con mucho gusto esos anuncios serán transmitidos a través de este medio. Y para nosotros sería una bendición muy grande también servirle. También esperamos sus llamadas, queremos esperarle en Casa de Bendición para consejería, para oración, para compartir la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Pues hoy quería compartir con ustedes algo muy lindo porque todos sabemos esa parte de la Biblia cuando nos dicen cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos, ¿verdad? Si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Por otro lado dice, si creyeres en el Señor Jesucristo, si confesares con tu boca y creyendo en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo, ¿verdad? Todos como que ya conocemos eso, ¿verdad? Y como que nos acostumbramos a esos versículos, pero llevan en sí una herencia infinita, eterna, llevan un poder tan grande, una promesa que sería de verdad sobrenatural, porque generalmente cuando uno compra algo para uno, pues le sirve solo para uno, ¿verdad? Por ahí yo leía que decía que la misericordia de los hombres alcanza tal vez a uno o más hombres, pero la misericordia de Dios cubre toda la humanidad. Entonces, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, alcanza la familia. Entonces yo estaba leyendo este pasaje aquí cuando Jesús estaba en su misión aquí en la tierra y habla en Lucas 14:25 y dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué increíble, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que en la promesa, en la palabra de Dios, el apóstol lleno de paz, de gozo, el que nos decía, alégrense, ¿verdad? Pablo nos decía, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Pero por otro lado, Jesús, antes de partir, nos dijo todos los requisitos para ser discípulo de Él. Entonces, ¿qué nos dice? Que aborrezcamos a padre, madre, hermanas, hijos y hasta su propia vida. Eso de aborrecer en la palabra de origen griego, aborrecer significa como no tomarle tanto interés aparte de Cristo. Es decir, que no ocupe el lugar del Señor. En el momento en que él usa la palabra aborrecer, no es que odiemos, más bien todo lo contrario. Es el plan de Dios que amemos la familia. Incluso la promesa dice, tú y tu casa serán salvos. El Señor le interesa nuestras casas, le interesa nuestras familias.
nuestros hogares, nuestras generaciones. Entonces, la palabra aquí aborrecer viene de una palabra de origen griego donde se habla, donde que usted no le da tanto interés como a Cristo. O sea que nos interesa nuestra familia, pero no tanto como servirle y agradarle a Dios. Por otra parte dice, el que no lleva su cruz. Entonces, primero nos manda a quitar del primer lugar a todo aquel que esté ocupando el lugar de Cristo. Después nos dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea, habla de la cruz. Entonces dice, hay que darle el primer lugar a Él, dejar a todos los que amamos, porque los amamos con el alma, padres, madres, hermanos, hijos, generaciones, nietos, los amamos, ¿verdad? Pero el Señor en el primer requisito nos dice, tienen que amarme más a mí que a ellos. Y en el segundo dice que tomemos nuestra cruz y le sigamos. En el tercero, algo que un poquito me costó entender, donde dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burladera. Entonces nos habla de la cruz, nos habla de las familias y ahora nos habla de edificar un edificio, una torre. Y después nos habla de un rey que va a la guerra y mejor, por conveniencia, le pide la paz al rey que viene con más hombres que con los que él contaba. Entonces, y al final dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y si yo les dijera a ustedes que no hay alternativa, si uno no es discípulo del Señor, no hay alternativa de salvación. ¿Por qué? Porque el Señor quiere formarnos. Él nos restaura, Él nos discipula, Él nos capacita, Él nos transforma, Él nos sana, Él nos libera. Entonces, vamos por partes acá. Dice, cuando hablamos de discípulos, hablamos de células, hablamos de discipulados, hablamos de iglesias, de grupos pequeños, hablamos de grupos de oración, donde usted busca consejo espiritual, donde usted busca sumergirse a través de la oración, donde usted busca conocer más de la palabra de Dios. Eso es el discipularse con Cristo. ¿Por qué? Porque Él transforma nuestra mente. Él empieza a corregir lo que nos mal enseñaron. Hay veces es más fácil aprender cosas nuevas que desaprender cosas que fuimos aprendidos, ¿verdad? Como un mal hábito, palabras, dichos, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Yo he oído por años, ¿verdad? Que árbol que crece torcido muere torcido, algo así dice. Pues no, en Cristo no. Y eso ya es un pensamiento que se corrige en un discipulado, se corrige en un grupo de oración, se corrige en una iglesia. Entonces, es cuando Cristo nos viene a traer a la verdad. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice también que la verdad nos hace libres. ¿Por qué? Porque esas mentiras del mundo, esos dichos que han traído por dichos ancestrales, nos han traído en un error y nos encadenan y nos limitan. Ahora pues yo tengo una edad grande, pero cuando yo estaba adolescente, yo pensaba que yo pegaba con cerca cuando me decían que un árbol que crece torcido queda torcido. Y decía yo, bueno, y yo me quedé con mis defectos. Hasta cuando uno encuentra a Cristo, se da cuenta que Dios es capaz de cambiarlo a uno y de sacar ventaja de lo que uno creía que tenía un error o que tenía un defecto, o hasta de un complejo saca ventaja el Señor. Entonces, qué lindo el Señor, cómo Él nos lleva a las profundidades de su palabra y nos habla a la manera de Él. Y Él dice, si no entendiste, después te lo revelo. Pero ¿sabe qué hace el Señor? Él deja que busquemos. Él deja que nos interese su palabra, porque Él dice, búsquenme y me hallaréis. Él se deja hallar, pero hay que buscarlo. ¿Y cómo? En oración. Pero muchas veces queremos todo como fácil, más ahora con la tecnología, que todo es en un clic, todo es en un botón, todo es en un celular, todo es por internet, todo es fácil. Pero en el Señor hay que buscarlo. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y el principio del Señor. Para que usted pueda lograr el diseño de Dios en su vida, usted tiene que buscarle en oración y pertenecer a un grupo de oración, o llámese discipulado, llámese célula, como quiera llamarle. Pero eso es lo que quiere el Señor. Traerle a la verdad de todas esas mentiras que la tienen atada. Yo digo lo del árbol, pero yo no sé si en usted hay frases, conversaciones que la marcaron.
donde alguien de mucha autoridad o que usted apreciaba mucho, con mucha experiencia, alguien muy cercano a usted, llámese mamá, papá, abuelo, un buen consejero, entre comillas, y le dijo, no, un matrimonio, los matrimonios nunca van a ser felices. Eso es mentiras, que una persona está por divorciarse o se divorcian y vuelven. Pues eso es la mentira. Esa es la mentira de que esas cosas son imposibles de arreglar. Entonces Dios nos trae a una verdad. La persona más complicada es la que es posible que Dios transforme. Imagínense que en el Salmo 51 a mí me llama la atención, porque pues es un salmo pues que le ayuda a uno a pedir perdón. Y en ese salmo, voy a hacer un paréntesis antes de seguir con lo de Lucas. Y entonces aquí en ese salmo dice, qué interesante, dice acá, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, quiere decir que es una persona cargada de pecado, es una persona llena de rebeliones, es una persona llena de errores y de horrores. Y entonces, ¿qué pasa? Que le está pidiendo perdón al Señor. Pero más adelante, vea lo que le dice. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, sabemos que Dios es el único que crea, ¿verdad? Él no le dice, transforma mi corazón, arréglalo, repáralo, remiéndalo, no, crea. O sea, el salmista aquí le está diciendo que le dé un corazón nuevo. Renueva un espíritu dentro de mí, no me eches delante de ti. Y en el 13, qué interesante, porque dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. O sea, que vamos a empezar a dar bibliazos porque el Señor nos perdonó. No. Es que en el momento en que Dios te transforma, en el momento en que Dios te da un corazón nuevo, en el momento que Dios te perdona y usted de verdad buscó al Señor y decidió dejar esa vida de pecado, una vida desordenada, una vida justificando un montón de cosas que te apartaban de Dios, ¿qué sucede? Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Y cómo se los va a enseñar? ¿Sabe cómo? Con el ejemplo. Cuando usted vio a un borracho haciendo presa en un caño, o de visita en un bar siempre, y después usted lo ve sano, lo ve prosperado, lo ve en orden con su familia, lo ve feliz, lo ve victorioso. Esa persona le está predicando que Dios es un Dios vivo, un Dios que hizo el cambio en él, un Dios que está enseñándole a los transgresores el camino. ¿Con qué? Con un cambio de su vida. Entonces, a la medida que Dios nos transforma, a la medida que Dios rompe esas cadenas en nosotros, quita esos paradigmas, quita esas mentiras que por años hemos oído en dichos, en malos consejos durante el tiempo que nosotros crecimos o en conversaciones por ahí, cuando Cristo nos trae la verdad, nos volvemos esas personas que convencemos a las personas de que hay un Dios vivo, que hay un Cristo que transforma. Con nuestra vivencia, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Entonces es ahí donde volvemos aquí a la palabra y dice, y en el siguiente dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ya como lo dije al principio, no es aborrecerlo, es que muchas veces pues estamos muy calientitos en la casa, está lloviendo afuera y es el día de ir a congregarnos. Y entonces, entonces decimos, no, mejor me quedo, porque ¿cómo lo voy a dejar solito? ¿Cómo lo voy a dejar solita? Di que vaya con usted. No, pero por amor a ese familiar, te quedaste y no fuiste a buscar al Señor, no fuiste a diezmar, no fuiste a servir. Entonces es ahí donde el Señor dice, aborrece, no es que lo odiemos, sino que prefiramos servir al Señor, que muchas veces ahora, si hay alguien enfermo, si es una fiesta, si hay algo en especial, pues entonces el mismo Señor pues nos manda a acompañarlos, ya sea en una prueba o en un momento especial que estemos pasando, ¿verdad? Que no caigamos en religiosidades, que caigamos en legalismos, ¿verdad? Pero el Espíritu nos dice, el Espíritu es claro y nos dice cuando estamos dejando a Dios en segundo lugar y estamos poniendo a algún familiar en el primero. Entonces, mire, hasta hay veces en conversaciones algún familiar necesita que le exhortemos y nosotros por respeto, por cariño y hasta por miedo no los exhortamos. Y hay que exhortarlo, claro, con mucho amor, porque si no, más bien vamos a ser nosotros los transgresores. Nos ha faltado el amor y como dice en la palabra de Dios, seremos como tambores que resuenan, ¿verdad? Que hacemos ruido, se oyó lo que se dijo, pero no llegamos
a trabajar en esa alma porque la maltratamos de una forma grosera. Y me ha pasado a mí. Todos tenemos que aprender a decir las cosas, pero le pedimos al Espíritu Santo y Él nos lo enseña. En la otra parte dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿verdad? Mucha gente dice, es que tuve que ir a la iglesia, entonces dejé la casa botada. Es que tuve que ir a la iglesia y entonces que mis hijos estudien solos. No fui a una reunión de colegio o no hice bien mi trabajo. Es que estoy en mi trabajo y estoy cogiendo tiempo de mi trabajo, que me pagan en mi trabajo para hacer cosas de la iglesia porque yo sirvo en la iglesia. Eso no está bien, porque dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, o sea, la responsabilidad se lleva. Hay que hacer las cosas bien. Si yo tengo una responsabilidad, llámese trabajo, estudio, vida familiar, responsabilidad como padre, madre o alguna autoridad que el Señor me haya entregado, yo tengo que realizarla. Y esa es mi cruz, esa es mi misión, ese es mi llamado y con esa misión yo tengo que seguir a Cristo a la manera de Él. Más adelante dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿A qué edificio se refiere el Señor? El edificio de la restauración de su casa. Así como cuando dijo que él iba a botar este templo, que había sido construido como en 40 años y que en 3 días lo iba a edificar, nadie le entendió. Pues otra vez Jesús vuelve a hacer lo mismo. Y dice acá, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted de verdad se mete en una iglesia, usted recibe a Cristo, usted tiene que ser tan responsable como para decir, yo me comprometo con esto. Si yo estoy buscando del Señor, voy a tratar de ser obediente a la palabra. ¿Por qué? Porque tú y tu casa serán salvos. Y si no, quedas en vergüenza. Vieron que empezaste a edificar tu casa y después dejaste botados a tus hijos, dejaste botado a tu marido, a tu esposa, a tu pareja, a tus familiares que estaban viendo que habías empezado una restauración en tu vida espiritual y dejaste botado eso. Entonces se burlan y dicen, qué raro, empezaste con muchas ganas yendo a la iglesia y ahora volviste a los vicios, volviste a las mentiras, volviste a tu vida oculta, volviste a tu doble vida. Entonces quedas avergonzado. ¿Por qué? Porque usted era el llamado o la llamada para edificar su casa. A través suyo su casa se iba a edificar, a través suyo la palabra de Dios iba a entrar en su casa, a través suyo la palabra de Dios iba a transformar la familia, a través suyo matrimonios se iban a restablecer, pero entonces usted dejó esa construcción a medio terminar. Y el Señor la termina, porque yo he visto casas donde alguien irresponsable hizo eso y terminó uno de los pequeños, uno de los hijos buscando a Cristo, porque su padre y su madre no continuaron. El Señor, de alguna forma, Él rescata el diseño original para una familia. Pero si usted fue el llamado o la llamada, a usted le toca. Y tiene que verlo con seriedad. Entonces, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Por qué sería? Porque no se sometió, porque creyó que con Dios se jugaba, porque creyó que ir a una iglesia era una situación nada más de ir a curiosear, porque creyó que hacer la oración de salvación era un asunto de juegos. Y Dios es un Dios de pactos. Un Dios que cuando usted le abre el corazón, Él cumple su palabra y dice, tú y tu casa serán salvos. Y van a ser salvos. Que se revuelve la cosa, hay veces que hay problemas con los hijos, que le llaman a uno pandereta, que le llaman a uno fanático, que le dicen a uno que estos son otros tiempos, no importa. Pero Dios es Dios y Dios es más grande que el mundo. Dios es más grande que los dichos que hay en el mundo en este momento, que las doctrinas que hay en el mundo en este momento. Es más grande que los llamados derechos humanos. Dios es más grande. Y si uno solo en su casa cree, tú y tu casa serán salvos. Entonces te has sentado a pensar que estás edificando una casa. No, usted no crea que cuando usted busca a Dios se trata solo de usted. Ya Dios está apuntando a su casa y la va a honrar y Dios va a levantar su casa y todos se van a dar cuenta que sus hijos fueron de bendición y no para maldición. ¿Por qué? Por una sola persona que le creyó a Cristo en esa casa. Y dice aquí, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000?
Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Ahí a qué se refiere el Señor? Eso es lo importante. Cuando uno se congrega, cuando uno va a un discipulado, cuando uno pertenece a una célula, cuando uno va a un grupo de oración, cuando usted es una persona activa buscando la palabra de Dios, ¿qué sucede? Que el Señor te educa. Y entonces te pone a tu familia en el lugar que corresponde. No porque Dios sea un Dios que tenga problemas de identidad, no. Es que Él sabe que en el momento que usted lo pone primero que su familia va a ser bendecida. Es que el Señor sabe que si usted coge su cruz, su misión y su responsabilidad y lo sigue, Él va a bendecir su misión, su responsabilidad y todo lo que usted haga. Y Él sabe que si usted toma en serio y se disipula y busca al Señor, su casa va a ser levantada, usted no va a quedar en vergüenza, nadie se va a burlar de usted, sus hijos la van a honrar, sus hijos lo van a honrar, lo van a coronar de bendiciones. Sabrán que su casa es una casa de hogar, un hogar creyente, un hogar que cumple la palabra de Dios, con errores, todos somos imperfectos, pero que estamos en la lucha y Dios honra a quien le honra. Ahora, ¿a qué se refiere? Cuando vamos a un discipulado, entonces el Señor nos forma de una forma integral, y no solamente integral hablando de nosotros, sino en una forma integral de circunstancias, en el medio ambiente, en el mundo donde nos movemos. ¿Y aquí a qué se refiere con este rey? Dice, ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero, considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? ¿A qué se refiere? Primero nos está llamando reyes, y ya lo dijo a través de Pedro, somos reyes, sacerdotes y profetas. Te está llamando el rey. ¿Y a qué se refiere que usted va con 10 y otro viene con 20,000? Porque el Señor nos educa, el Señor nos da sabiduría. Hay veces hay circunstancias donde tenemos que enfrentar a alguien más grande que nosotros. Y nosotros hay veces, si no nos discipulamos, si no buscamos de la palabra del Señor, si no nos congregamos, si no conocemos de la palabra y no nos dejamos que el Espíritu Santo nos instruya y nos aconseje, ¿sabe qué sucede? Que entonces enfrentamos a esa persona o a esas circunstancias con nuestras emociones, con nuestra ira, con nuestros sentimientos. ¿Y sabe qué? Ya usted lo sabe. Como dicen por ahí vulgarmente, lo hacen revolcado. Usted queda avergonzado, pierde la batalla. Pero el Señor dice, primero considera al que viene, dice, se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000. Entonces usted, en la sabiduría de Dios, usted dice, bueno, vamos a ver, Señor, me están levantando una guerra. Tengo una situación especial en mi familia, tengo una situación especial en mi trabajo, hay una persona más fuerte que yo, de un rango mayor que yo, y me está haciendo la vida imposible. O hay alguien que es un subalterno y también me está trayendo problemas. Pero usted no sabe si esa persona trae más caballería que con la que usted cuenta. Y entonces, ¿qué? El Señor lo llama y dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, o sea, cuando hay tiempo, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y lo llama a conciliar, lo llama a hablar. Pero ¿eso cómo se consigue? En la sujeción. Esa sabiduría se consigue cuando usted se disipula. Esa sabiduría se consigue cuando usted va a la iglesia. Esa sabiduría se consigue cuando usted ora y busca al Señor. Cuando usted busca la palabra de Dios y se deja instruir. Pero hay veces nos creemos muy independientes, ¿verdad? Y creemos resolver todo con nuestras razones, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, y nada de eso es compatible con la mente de Dios. Por eso es que Él nos llama. Véalo aquí más adelante. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, aquí el Señor abarcó su familia, abarcó su misión, sus responsabilidades, sus metas, sus estudios, su profesión, sus finanzas, todo. Abarcó su familia ya en un sentido de restauración, de reedificar, y abarcó también las circunstancias que lo rodean. Qué interesante, ¿verdad? Pero todo eso lo abarca el Señor y dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces no juguemos. No vayamos a jugar de que somos muy buenos, de que vamos a una iglesia y que como que sí, como que no, que hay actividades y como que queremos servir, pero no queremos someternos. Dice la palabra de Dios, cree en Dios y serás salvo.
Cree en los profetas y serás prosperado. Claro que seremos prosperados. Nuestra familia va a ser una torre que vamos a terminar. Nuestros trabajos van a ser una cruz que va a brillar y todos van a reconocer quiénes somos. Llevamos una cruz. Vean, cuando a Cristo lo crucificaron, en esos tiempos que se usaba eso, yo no sé si todavía, de eso no tengo conocimiento, pero en esos tiempos donde crucificaban a la gente, les ponían un rótulo y les decían por qué los habían crucificado. A uno le decían por ladrón, al otro le decían por homicida, a otro le decían por cosas, ¿verdad? Y a Cristo en son de burla le pusieron el rótulo, el Rey de los Judíos. A él lo marcaron con una verdad, pero no pudieron descalificarlo. Verdaderamente es el Rey de los Judíos. El Señor nos lo dio como Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces nosotros llevamos una cruz y aquí dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué dice su cruz? ¿Qué dice su cruz? ¿Cómo lleva usted su misión? Cuando hablan de lo que usted hace, ¿cómo le califican? ¿Cómo la ven los demás? ¿Cómo lo ven los demás? ¿Como una persona mediocre o una persona que hace las cosas por excelencia? ¿Qué dice el rótulo de su cruz? Cuando usted hace un trabajo, cuando usted sirve en su iglesia, cuando usted trata a una persona, ¿usted qué rótulo cree que esa persona le va a poner en su cruz? Porque mire, los que crucificaron a Cristo, creyendo que lo descalificaban y que se burlaban de él, le pusieron algo que lo estaba honrando. Cuando la verdad es tangible en nosotros, la verdad brilla, así como brilló el rótulo de Cristo. En otros no, en otros decía, está crucificado por ladrón, está crucificado por homicida. Pero ¿qué dice su cruz? ¿Qué dicen de usted? Cuando la gente la ve a usted actuar, cuando la gente la ve asumir una responsabilidad, ¿qué nombre le ponen a usted en su cruz? Y ahí dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Sí, llevamos cruces. Es inevitable. Mire, yo veo los chiquitos hasta con gabacha celestita para el kinder. Ellos llevan una cruz. Y verdad que hasta en esas edades tan pequeños, ya la maestra reconoce quién hace bien las cosas, quién tiene habilidades, quién es rebelde, quién es obediente, quién se somete, quién se deja enseñar. Y entonces ante Cristo ya no llevamos gabacha celeste. Ante Cristo siempre seremos como niños, para el que le busca con un corazón sincero. Y Él va a hacer que en nuestra cruz siempre haya un rótulo que nos honre. ¿Pero cómo? Solamente cuando nos discipulamos, solamente cuando nos dejamos enseñar, solamente cuando le buscamos al Señor. No hay de otra, no hay otra manera de ser transformados, de ser educados. No hay otra manera. Y Jesús lo dijo en Juan, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Yo, pues, volviendo a esta palabra, ¿verdad? Del discipulado, vuelvo al mismo punto que en otras oportunidades he hablado, de que nuestra vida es para Cristo. Fuimos formados para Él, que fuimos en algún momento mal formados, mal educados, mal enseñados, está bien, pero una vez que buscamos a Cristo, Él nos restaura y Él entonces recupera ese diseño que tenía para nosotros, ¿verdad? Y es ahí donde se quebranta y se anula ese dicho de que árbol que crece torcido jamás será enderezado, una cosa así, ya gracias a Dios se me olvidó. Entonces es ahí donde es mentira, ¿verdad? Por ahí decía un predicador muy conocido, y dice que él conoció a su papá borracho y agresor. Y dice que su papá logró el diseño de Dios y conoció a Cristo. Y cuando murió, murió salvo y murió dando un buen ejemplo, ya habiendo dejado el alcohol y estimando a su familia. Edificó su torre, no quedó avergonzado. Y ese hombre decía, escribió un libro y en el libro dijo, al hombre que me vio crecer y al hombre que yo vi nacer, ¿verdad? Porque él como hijo vio nacer a su propio padre. ¿En qué? En el diseño original de Cristo. Entonces, eso somos nosotros. Nunca podemos dar por hecho de que Satanás logró su diseño en nosotros. Sí, lo ha logrado. Hemos
probado vicios, hemos subestimado la familia, hemos hecho malas decisiones, hemos mal invertido el tiempo, tal vez el dinero. Pero el Señor, una vez que le buscamos la buena noticia, es que el Señor nos transforma, ¿verdad? Qué increíble, ¿verdad? Nosotros tomamos malas decisiones y el Señor no solamente nos arregla la torta, como dicen vulgarmente, sino que nos bendice y nos restituye y hace que nuestras generaciones reciban esas bondades que Dios tiene para nosotros. Ustedes, yo no sé si por ahí tienen una historia de cuando Jacob se enamora de Raquel. Y a lo que voy con esta historia, voy a hacer un paréntesis con respecto a esto de ser discípulos de Cristo. Con esta historia me llama mucho la atención porque a eso tendemos nosotros, ¿verdad? Y marcamos vidas, queriendo, sin querer queriendo, como dicen por ahí, marcamos vida con nuestro actuar, con nuestras palabras, con nuestro cariño, con nuestra sensibilidad y con nuestro ejemplo. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Jacob, esa parte donde él, en ese tiempo, la gente se casaba y la esposa la entregaban con un velo y hasta el otro día el hombre le descubría el velo después de haber estado con la esposa. Entonces Jacob se enamoró de Raquel, pero el papá de Raquel decidió darle a Lea. Lea era la hermana mayor de Raquel. Y entonces cuando Jacob se casó, él creyó que se había casado con Raquel, pero en la mañana siguiente se dio cuenta que se había casado con Lea. Esa historia está en Génesis. Entonces resulta que, pues se lo estoy parafraseando para no tomar mucho tiempo, pero la historia más o menos dice así, ¿verdad? Y entonces Jacob llegó y le dijo al suegro: ¿cómo me diste una hija que yo no había elegido? Me diste a Raquel. Entonces le dijo el suegro, le dice, es que la costumbre no es que se case primero la menor, tiene que casarse primero la mayor. Entonces resulta que pues ya ahí la historia dice que hicieron otro trato y Jacob trabajó otro tiempo para el suegro con tal de que le entregara a Raquel, pero y quedó con Lea como esposa. En ese tiempo, pues, por esa cultura, yo no sé, tenían otras esposas, pero más que todo aquí lo que queremos rescatar es la enseñanza. Entonces, ¿qué pasa con Lea? Lea, pobrecita, ella estaba pasando un momento que tal vez usted y yo hemos pasado, donde estamos pasando situaciones que nosotros no elegimos, decisiones de otras personas y consecuencias de esas decisiones que nosotros no elegimos. Y ella estaba casada con un hombre que no la quería, que ella se sentía rechazada. Yo creo que de alguna u otra forma hemos sentido esa sensación nosotros, ella con su marido y nosotros tal vez con nuestros maridos, o no sé si con otras personas, con nuestra mamá en tipo rechazo, con nuestro padre rechazo. Si el padre se fue, nos sentimos rechazados. Si los padres se divorciaron, sentimos rechazo. Si un hermano es más brillante que otro, nos sentimos rechazados porque el otro brilla más que el otro. Cosas de ese tipo. De alguna forma hemos experimentado eso que Lea sentía. Ella se sentía rechazada por Jacob, sin embargo, ella era fértil y Raquel, la que amaba a Jacob, no era fértil. Ya conocerán algunos la historia, pero pues se la resumo así. ¿Qué sucede? Que esta Lea queda embarazada y entonces a ese hijo le puso Rubén. Y Rubén significa, en la base griega del nombre, significa ved, un hijo, ¿verdad? O sea, que ella le puso Rubén al primer hijo como diciéndole a Jacob, mírame, ¿verdad? Esa era la intención de ella. Vuélveme a ver, ahora soy la madre de tus generaciones. Pero no lo logró. Entonces ya sabemos lo que se siente. Usted y yo hemos pasado eso. Hemos hecho cosas para ser aprobados, hemos hecho cosas para ser tomados en cuenta, hemos hecho cosas para agradar. Mire, tal vez ni siquiera para recibir una remuneración ni un aplauso, sencillamente para sentirnos amados. Y hemos dicho en diferentes idiomas, mírame. Y nadie nos ha mirado. O esa persona que deseamos atraer no nos miró. Más bien todo lo contrario, nos rechazó, nos criticó, se burló. Entonces Lea sufrió eso. Entonces tuvo el segundo hijo y lo puso Simeón. Y Simeón en la base griega, volvemos a lo mismo, hebrea, perdón, habla, Yahvé, escúchame. O sea,
Simeón significaba, donde Lea le decía como a Jacob, escúchame, ya no me miraste con Rubén, pero ahora escúchame por lo menos. Seguro ella le hablaba, seguro ella se acercaba, seguro usted pega una llamada de vez en cuando, seguro usted es la que siempre llama, o seguro usted es la que quiere hacerse oír y no le escuchan. Entonces, otra frustración más, otra herida más que sanar. No te miraron, no te escucharon. Es importante, ¿verdad?, rescatar eso. ¿Por qué? Porque eso marca en nosotros una personalidad. Y si se quedara así, pero yo sé que usted sabe de lo que le estoy hablando. Cuando nosotros hemos querido ser mirados, hemos querido ser escuchados y eso no ha sucedido, crea en nosotros una coraza o una personalidad que no era la original de Dios. Puede crear una personalidad triste, a la defensiva, puede ser iracundo, puede tener una personalidad deprimida, puede caer en cuadros de depresión. Y el Señor eso es lo que nos quiere enseñar en esta palabra. En el tercer hijo, dice ella, ya sé, le voy a poner Leví. Yo sé que usted ha caído en ese error y yo también. Y dice, ya sé, le voy a poner Leví. Y entonces, Leví significa, únete a mí, vuélvete a mí. No me miras, no me escuchas, pero vuélvete a mí, venga, acércate a mí. Porque yo tengo unos brazos que están anhelando abrazarte, tengo el corazón lleno de amor por vos, tengo deseos de darte todo el amor que siento por vos. Hablemos de pareja, hablemos de hijos, hablemos de familia. En todas las áreas se aplica esto. ¿Y qué cree usted que pasó? No pasó nada. Jacob estaba enamorado de Raquel. Y Lea insistía en agradar a un hombre. Y no lo logró aún con sus 3 hijos. ¿Qué pasó? Lo que espero en Dios que haya ya sucedido en usted y en mí. Que al 4 le puso Judá. Y entonces, con Judá significa dedicado a Dios. Ya no se lo dedicó a Jacob, mírame, escúchame o vuélvete a mí, sino dijo, ya, este Judá es para el Señor. Ya lo suelto. ¿Por qué? Porque mi vida es para Cristo. Entonces volvemos a lo que empezamos en esta reflexión del día de hoy. Cuando usted y yo decidimos coger en serio los caminos del Señor, lo hacemos todo por y para Cristo. Ya nuestra vida se vuelve para Él. Claro que tenemos gente que amamos. Claro que tenemos gente que nos consume tiempo. Tenemos gente que les dedicamos con todo el amor del mundo el tiempo, nuestras fuerzas, nuestros sentimientos. Claro que sí, pero están en la posición que les corresponde. ¿Por qué? Porque Cristo es el que tiene y merece. Y debe de estar en ese primer lugar. ¿Por qué? Porque a la medida que usted ponga a Cristo en su primer lugar, esa familia va a recibir la bendición y tú y tu casa serán salvos. Esa cruz que llevas, llámese trabajo, misión, responsabilidades, personalidad, economía, posesiones, esa cruz va a brillar. ¿Por qué? Porque usted entonces, como dijo Lea, dedicado al Señor, dedicado al Señor. ¿Le dedica usted al Señor su día? ¿Le dedica usted al Señor su vida? ¿O de verdad usted cree que usted es capaz de manejar su vida y las circunstancias? Mire, yo cada vez que llego a mi casa y llega un momento de darle gracias a Dios, yo digo, Señor, un día más que no me chocaron, un día más que salí y regresé sana y salva, y veo a mis hijos regresar a la casa y digo yo, regresaron. Y así va a ser para siempre, porque yo tengo un Dios que no duerme, no cabecea, un Dios que su naturaleza es hacernos el bien, que tomamos malas decisiones, que nos hemos apartado, que tomamos y cometemos errores, sí, pero tenemos un Dios que nos recibe con los brazos abiertos, llámese iglesia, llámese congregación, llámese célula, llámese discipulado, y el Señor te restaura. Sabemos, ¿verdad? Yo he estado en lugares donde los hijos no regresaron. Yo he estado en lugares donde el esposo no se enterró, donde el esposo se fue y no regresó. La esposa no supo cuál fue la última cena que tuvo con él.
Entonces, a lo que yo voy con esto es, tomémoslo en serio. Hay personas que se molestan porque dicen, usted mete a Dios en todo. ¿Cómo sacarlo? Pero ¿cómo sacar a Dios de todo si Él es el soberano? Él es el que tiene la soberanía absoluta. Él es el que tiene el dominio sobre los hombres. Él es el que te rescata del hoyo, el que te salva de la tumba. Él es el que te protege en la calle, el que te protege a la salida y a la entrada. ¿Cómo pretendemos vivir sin Dios? ¿Cómo pretendemos vivir sin entregarle nuestra familia, nuestra cruz, las ruinas para volver a edificar nuestras casas y todas las circunstancias que se nos presentan? ¿Cómo no se va a cumplir en nosotros? Pues así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Claro, ¿cómo es que vamos a poder ser discípulos si vamos a querer dominar algo? Lo vamos a echar a perder. Entonces, así como Lea, entreguémosle nuestra vida al Señor. Ya hemos dado tumbos, ya hemos dicho un montón de veces, mírenme o escúchenme, vengan a mí, y no ha resultado. Pues ya es la hora de decirle, Señor, ahora yo me entrego a ti, ahora yo me dedico a ti, ahora yo te entrego todo a ti, Señor, lo rindo todo a ti, tú nada más dame instrucciones. Y entonces el Señor hace, entonces el Señor nos impresiona, y usted me va a decir, yo he hecho eso y viera que no me ha funcionado. Uno se engaña y puede engañar a las personas, pero a Dios nadie engaña. Y yo no lo estoy juzgando con eso, porque le estoy hablando por experiencia propia. Dígale al Señor que escudriñe su corazón y dígale, Señor, ¿qué parte de mi corazón yo no te he entregado? Que yo no he visto respuesta en esto, no he avanzado en esto. Dime cuál es la parte que te tengo que ceder el control, porque yo lo he tenido y he ido a la iglesia y he servido a la iglesia y oro muy bonito y conozco la palabra de tapa a tapa, me sé. Bueno, Cristo decía en la tentación con Satanás, le decía, escrito está. Pero mira, hay personas que conocen hasta los versículos y en qué capítulo está la palabra de Dios. Pero ¿cuál área de tu corazón es la que le tienes que entregar al Señor? ¿Tenés miedo que te dominen? Pues entréguele el dominio al Señor. Pero cuando llega alguien y te dice algo que no te gusta, no es así. Y usted se empecina. Es, como dicen, tiene una mente acérrima, ¿verdad? Tenaz, donde usted no suelta un concepto, usted no suelta un paradigma, usted no suelta algo y tal vez ese algo hasta usted busque en la Biblia y lo fundamenta con palabra de Dios. Pero no, a Dios nadie engaña. A Dios nadie engaña, porque hasta el mismo Jesucristo hizo los milagros de diferente forma para que nadie diga que Él tenía un formato para todo el mundo. A un ciego le tocó los ojos y lo sanó, a otro fue con saliva, el otro lo metió en un estanque, el otro nada más le dijo, toma tu camilla y anda. Jesús hacía las cosas de diferente forma para que nadie diga, esta es la forma de Jesús y nadie puede equivocarse. No, es que dependemos del Señor y Él le va a decir a usted las pautas, cómo hacer las cosas, cómo entregar su familia, cómo aborrecerla, entre comillas, cómo llevar su cruz y seguirlo. Él le va a decir cómo edificar esa torre, Él le va a decir cómo combatir a ese enemigo que se levanta contra usted y lo amuina, lo intimida, lo minimiza. Él le va a decir cómo, Él le va a dar estrategias, pero ¿qué tiene que hacer usted? Discípulo. Discípulo. Aquí hay una palabra que me gustó mucho para ir cerrando, está en sabiduría. Y dice la palabra de Dios, y eso es lo que se hace en los discipulados, eso es lo que se hace en las células, eso es lo que se hace en las congregaciones, eso es lo que se hace en la iglesia y lo que se hace en los grupos de oración. Buscar la palabra de Dios y estudiarla, y el Espíritu Santo revela y trae más revelación y te va transformando y va quebrantando paradigmas, y las marcas que te dejaron negativas Dios las va borrando y te edifica y te bendice y te prospera. Pero entonces, ¿qué dice aquí en sabiduría? Que me fascinó, esto es impresionante. Dice sabiduría 6, el 15, dice, meditar sobre ella, dice, la sabiduría es radiante e inmarcesible. Se deja ver fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. Tienes que buscarla. Dios no anda convenciendo con su palabra que Él existe.
Él no anda convenciendo a nadie con milagros. Es más, en la palabra de Dios muchas veces le pidieron señales y él no le dio la gana dar las señales. Cuando Juan el Bautista mandó a preguntarle, díganle que si es él el Cristo, díganle que si es él, al que estábamos esperando, pero no estuvo bautizándolo y no oyó la voz de Dios, que él es mi hijo amado. Pero Juan el Bautista desde la cárcel mandó a sus discípulos y les dijo, vayan a preguntarle a ese Jesús si él es el Mesías, él es el enviado. ¿Y qué le contestó Jesús? Ay, sí, dígale que sí, que cómo se lo... No, Jesús le dijo, vaya, dígale, los cojos caminan, los ciegos ven. Jesús no anda convenciendo a nadie. Entonces, la sabiduría es radiante e inmarcesible, se deja ver fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. O sea, usted y yo estamos obligados. Si usted quiere que le vaya bien, tiene que buscar la palabra, no hay de otra. Buscar revelación y pedírsela al Señor y el Señor le va a dar revelación. Vean, ustedes que creen esto de Lucas, de edificar esa torre y de que el rey, que 10 y que 20,000, yo decía, ¿qué tiene que ver esto con ser discípulo? Y el Señor lo revela. Uno se lo pide y el Señor se lo revela. Pero hay que buscarlo. Ah, no, pero es que ahora estamos acostumbrados a que encendemos la computadora y aparecen el montón de anuncios automáticamente. Así quisiéramos que Cristo se nos sirviera. Pues así hay veces lo hace. Él lo hace así con un arco iris, lo hace con un atardecer, lo hace con una persona que te ayuda, lo hace con un milagro. Él lo hace, pero Él es misterioso. Él no anda convenciendo a nadie. Él es un Dios todopoderoso, Él sabe quién es Él. Y Él sabe que nosotros no somos nadie sin Él. Se adelanta a manifestarse a los que la desean. Quien madruga para buscarla no se cansa, pues la encuentra sentada a su puerta. Meditar sobre ella es sensatez consumada. ¿Quién? ¿Verdad? Lo del rey, ¿verdad? Es sensatez, una sensatez innata, una sensatez que no se baila entre sentimientos, emociones o egos, no. Meditar sobre ella es sensatez consumada. Quien se desvela por ella pronto se ve libre de preocupaciones, pues ella misma va buscando a los que son dignos de ella. Se les muestra benévola por los caminos, o sea, te sale al encuentro. Cuando usted busca la palabra de Dios y usted habla de ella y usted ora al Padre, el Señor empieza y lo auxilia con su Espíritu Santo y entonces le revela. Te revela y dice que es benévola. ¿Qué hace? ¿Qué es eso de benévola? Hace milagros en tu vida. Hace cosas que usted dijo, yo trabajé mucho por esto y nunca lo logré. Y hoy, así se me aparece. Hoy el Señor me dio este milagro. Hoy el Señor restauró mi familia. Hoy el Señor trató con mi hijo. Hoy el Señor trató con mi pareja. Hoy el Señor me sanó. Por ella misma va buscando a los que son dignos de ella y se les muestra benévola por los caminos y sale al encuentro de todos sus pensamientos. ¿Se ha dado cuenta cuando usted escucha la palabra de Dios? Dice, usted está pensando y viene la palabra de Dios a su mente. Usted va en el carro y maneja, ve una situación y cuando usted ve que viene una palabra de Dios y la une a esa escena que está viendo. Ve a una persona drogada durmiendo en la acera. Y usted ahí mismo le dieron ganas de orar y de entregarle a esa persona y decirle al Señor, Señor, si hoy nadie ha orado por ese hombre, yo hoy oro por ese hombre, oro por esa mujer que amaneció en ese cartón, en esa acera. Hoy yo te la entrego. Vienen, dice, y sale al encuentro de tus pensamientos. Su verdadero comienzo es el afán. ¿Cuál es el verdadero comienzo de la sabiduría? Yo sé que es el temor santo porque escrito está, el temor a Dios. Pero aquí dice también otra cosa. Y dice, su verdadero comienzo es el afán de instrucción. Usted es una persona enseñable. Usted es una persona que le gusta que le enseñen, que la corrijan. Usted es una persona que usted siempre que leyó algo y cuando llegó alguien le dice, vea, yo creo que esto no es así como usted piensa, es así, así. Dese el chance. Tal vez esa persona te está quitando un velo y te está dejando descubrir una realidad que te va a llevar a algo más profundo, a pasar a niveles superiores. Dice, su verdadero comienzo es en el afán de instrucción. Te gusta que te instruyan. Vea, las universidades están repletas de gente que quiere aprender. Pero qué difícil es dejarse instruir en el alma, ¿verdad?
Qué difícil es dejarse instruir cuando el ego está muy endurecido, ¿verdad? Muy alimentado, está muy inflado. Entonces, qué difícil. Pero dice, su verdadero comienzo, el verdadero comienzo de la sabiduría es el afán de instrucción. El interés por la instrucción es amor. Claro. ¿Qué te mueve a esa instrucción? El amor a Dios. Ahí empieza, cuando usted se deja instruir, usted está dejando de manifiesto el amor de Dios. ¿Y qué te lleva el amor? Dice, su verdadero comienzo es el afán a la instrucción, y el interés por la instrucción es amor, y el amor es la observancia a sus leyes. La atención a las leyes es garantía de inmortalidad. Sí, nos vamos a morir y vamos a resucitar juntamente con Cristo. Estamos de acuerdo, pero te vas a volver inmortal aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque has dejado un legado de sabiduría a tus hijos, has dejado un legado de sabiduría a tus discípulos, has dejado un legado de sabiduría a todos aquellos que compartieron con tu vida. Y la inmortalidad acerca a Dios. Por tanto, el afán de la sabiduría conduce al reino. Así que, si quieren tronos y cetros, soberanos de los pueblos, aprecien la sabiduría y reinarán eternamente. Qué impresionante, ¿verdad? Pareciera como que nos están hablando como cuando muramos y resucitemos juntamente con Cristo. Porque, queridos hermanos, ustedes sabían que si hoy ustedes abren su corazón al Señor y lo reciben como su Señor y Salvador, usted estará con el Señor en el cielo. Es una promesa del Señor. Dios no miente. Aparte de que nosotros vamos a estar llenos, impregnados de la presencia de Dios y vamos a irradiar esa presencia de Dios, lo que vamos a tocar va a ser bendito. Donde vayamos, no solamente vamos a ser benditos nosotros, sino que nosotros vamos a ser de bendición donde vayamos. Vamos a impregnar los ambientes de bendición, no porque seamos muy cargas, sino porque somos el burrito que llevamos a Jesucristo. Entonces, es serio, esto es muy serio, es algo sublime, además de serio es maravilloso, es sobrenatural. ¿Cómo no enamorarse del Señor? ¿Cómo no servirle? Y entonces cuando usted reciba al Señor en su corazón, y si usted me dice, yo lo recibí, pero se apartó y usted se reconcilia con el Señor, ¡qué fácil! Por eso se rasgó el velo, para hacerlo más fácil todavía. Antes tenían que coger becerros para limpiar su pecado y el mío. Pero ahora no, ahora con que usted de corazón haga una oración, usted puede ir en el bus, puede ir en el carro, puede estar sentado, puede estar postrada en su casa y decir, Señor, perdóname todos mis pecados, yo quiero retomar el camino a ti, yo quiero dejarme discipular por ti, yo quiero dejarme enseñar por ti, por tu palabra. La palabra es la que nos instruye. Mire, esta palabra en sabiduría, si usted la lee, trae normas de etiqueta, trae normas sociales, trae normas familiares, de pareja. ¿Cómo es que pretendemos hacer las cosas a nuestra manera? Y hemos visto como Lea, una y otra vez fallamos. Pues ya es hora. Ya es hora de decir, Señor, es el momento de dedicarte mi vida a ti, dedicarte a mi familia a ti y no aborrecerlos, sino que pasen al lugar que le corresponde a cada uno. Y que mi cruz brille, ese rótulo que se reconozca, que mi misión va con un rótulo que diga que estoy siguiendo a Cristo, que se note que lo que yo hago lo estoy haciendo para Cristo, en excelencia, que bendigo a las demás personas, que hago en pro de los demás, no busco solamente mis intereses, mis beneficios. Y Dios guarde que yo quede descalificada. No tenga miedo. No tenga miedo a la vergüenza, a la humillación. Si usted va a exaltar a Cristo, no tenga miedo. ¿O es que su ego es más importante que Cristo? Entonces el Señor hoy nos llama y les vuelvo a repetir. Cree en el Señor y tú y tu casa serán salvos. ¿Y cómo se logra eso? Volviéndonos a Cristo, buscando de su palabra. Queridos hermanos, vamos a ir cerrando esto, recordándoles que en el momento en que ustedes le han abierto su corazón al Señor, tú y tu casa serán salvos. Esa casa no solamente
van a haber alegrías, van a haber cantos de gozo, van a haber testimonios. En este momento venimos desatando bendiciones y milagros familiares, económicos, financieros. En este momento venimos desatando matrimonios que se reconcilian, parejas que se piden perdón, que se lavan de todo pecado, que retornan al camino de Cristo. Ese es en este momento. El Señor quiere bendecirte. El Señor por eso quiere acercarte a Él. Por eso es que Él quiere que seas discípulo de Él, que estudie la palabra, que la busques. Que no seas legalista. Si te equivocaste, reconoce tu pecado, pide perdón y el Señor vuelve a darte nuevas fuerzas. Y sabe que te da nuevas fuerzas, pero te manda a un nivel superior. ¿Por qué? Porque Dios enaltece al que es humilde. Y si fuiste humilde para pedir perdón y reconocer tu pecado, Dios te va a enaltecer. Padre, en el nombre de Jesús venimos orando en este momento porque hemos decidido, Señor, volvernos una vez más a ti, Señor. Restaurar, Señor, nuestras vidas y sabemos que solamente es a tus pies, al pie de tu palabra, Señor. En este momento, Señor, decidimos abrirte las puertas de nuestro corazón. Te recibimos una vez más como Señor y Dios de nuestras vidas. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por nuestras fuerzas. No podemos salir de esos lagos cenagosos, de esos huecos, de esos pozos, Señor. Pero, Señor, sácanos, sálvanos. Tu misericordia es grande. Y tú dices que clama a mí y yo responderé. Hoy te clamamos. Sácanos de cualquier engaño, de cualquier paradigma, de cualquier pensamiento, de cualquier enseñanza, doctrina engañosa. Sácanos, Señor, y que nuestra vida, Señor, sea el diseño que tú formaste para nosotros. Que ese diseño de Satanás hoy sea quebrantado, cortado y anulado en el nombre de Jesús y sea el diseño de Dios en nuestras vidas, porque tu voluntad, escrito está, es buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre. Toma el control de nuestras vidas y de nuestras familias y todo sea para la gloria de tu nombre y victoria nuestra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.